Bueno, listo. Pues nosotros creo que ya habíamos hablado del hombricultivo, ¿sí? Sí. Sí. Sin embargo, pues si habían algunas cosas, algunos me dijeron que por favor les explicara este tema. Ah, bueno, profe, explíquelo otra vez. Entonces, pues vamos otra vez a mirar este cuento. Yo sé que algunos tienen, hacen siembra, no les iba a decir, algunos tienen lombrices, sino que algunos siembran lombriz o crían lombriz, que todos tenemos lombrices en el estómago. Sí, eso sí. ¿No? Todos tenemos la lombriz y a veces nos purgamos. Y ahora nos purgamos, somos un mismo lombricultivo, no hay nosotros ahí en el estómago. Pero estas son diferentes, ¿listo? Estas son lombrices de tierra, ¿no? Esta lombriz rojita, esta que conocemos como la californiana. Lo que pasa es que allá en California, en ese estado allá en Estados Unidos, pues la descubrieron. Entonces, no, mire, esta lombriz hace esto y la maravilla y todo. Pero esa lombriz está en todas partes, ¿no? Esa lombriz se puede conseguir aquí en nuestra zona. Entonces es una ventaja porque uno, pues ellas no se van. Porque si uno, pues también se puede hacer cría de la gris, esa gris. Pero es que esa gris no se va de ahí. Uno tiene su lombricultivo y con esas lombrices que también son buenas y todo, consumen rápido alimento, pero ellas se van de ahí. O son un poco más delicadas. Sino que estas que tenemos acá, las que son las rojas, ellas son capaces de comerse al día más de su peso. Casi 1.5 veces su peso. Es como si yo, por lo menos mido 89 kilos. Yo como si yo todos los días me comiera 180 kilos de comida. Entonces, ellas pueden hacer eso. Digamos que los lombriz por igual de grande se podía comer 180 kilos, al doble de lo que ella. Entonces es la ventaja del lombricultivo, ¿sí? Y lo que uno hace pues es una cría, no es tanto como producción de Es abono, una biotecnología lombricultivo. basada en la cría intensiva de lombrices como herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este trabajo humus sólido y humus líquido, abono de lombriz, carne de lombriz, harina de Harina. lombriz. ¿Harina? Sí, Había. aquí la ventaja es que todo se aprovecha, todo. O sea, uno coge desperdicios y los transforma en abono sólido y en abono líquido, y aparte de eso, la lombriz se puede consumir. Ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? Que la lombriz se puede consumir. La harina es fácil, yo les había explicado así por encimita, que uno las embadurna, tan pronto uno las saca, uno las embadurna de harina de trigo, y Sí, ellas se sí. comen toda la harina de trigo, después de ellas, pues bueno, ellas ya mueren, uno las seca, las deshidrata y las muele, y esa es la famosa harina de lombriz. Y eso sirve para miles de cosas. Bueno, si uno quiere consumir eso, el problema es que si uno consume esa lombriz, hay mucho exceso de proteína. O sea, tiene demasiada proteína y ahí ya uno pues se le causa una indigestión por la cantidad de proteínas que uno puede ingerir, ¿sí? Ese sería como el problema. Sí, Porque miren. un kilo de lombriz está aportando más o menos, de 1 kilo se puede sacar casi que una libra de proteína pura. Esa es la ventaja, que eso ofrece mucho. Entonces, si Sí. uno no se la come, pues, y si uno produce bastante lombriz, o cría bastante lombriz, uno la puede vender como concentrado para animales. Ajá. Se puede vender como concentrado. Entonces, tiene hartas salidas. Pero eso es en el caso de que ya uno domine bien la técnica, ¿no? Ajá. Sí, Porque sí. Pero para ahorita eso se está necesita libre en mucha el técnica. mercado. ¿Está libre en el mercado en los Olímpica o en...? No, imagínate que eso es otro, eso es una oportunidad de negocio y no se consigue, ¿sí? Es difícil, muy pocas las personas que venden lombriz así. Creo que Nora hace cría y como que ya vende, ¿sí? Y Sí. dice que el objetivo de la producción, pues bueno, es el abono y el humus, que pues las dos cosas son muy buenas, ¿no? Sirven El como humito. El fertilizantes, humito. ¿no? Ujú. ¿Sí? Y eso ya no se puede descomponer más. Es decir, la lombriz se come, por ejemplo, un pedazo de huevo, de cáscara de plátano, bueno, lo que se coma, y por su aparato digestivo hace el proceso y lo transforma en tierra. Pero esa tierra está compuesta por sustancias que ya no se pueden descomponer más. Ya no se puede descomponer más eso. O sea, ya llega hasta el límite
el humus de lombriz es lo último en descomposición. O sea, de ahí para allá no se puede descomponer más esa tierra o ese humus. Esa es otra de las ventajas, que queda muy bien descompuesto. Si al caso, pues bueno, ahí hay unos ácidos fúlvicos, una humina, que eso es lo que compone el humus. ¿Listo? Y pues no sé si ustedes han logrado pues identificar que eso es muy fino. Eso es, proporciona calor, conserva la temperatura. Hablo del humus, ¿no? El humus sólido. Y es como tibio, ¿cierto? Sí, eso conserva bastante el calor, lo cual es Y el para las calor, plantas sí. es lo mejor. Lo mismo, también conserva la temperatura, la humedad, tiene buena porosidad, ¿listo? Y el humus líquido, pues muchísimo mejor porque es que sí llega directo a la planta, lo absorben directo las plantas, esa es la ventaja. Entonces, todo se puede aprovechar, ¿listo? Y pues bueno, ahí se trata, bueno, se le puede agregar estiércol, cualquier tipo de estiércol, ¿no? Las personas, unas dicen, no le eche gallinaza pura, otros dicen, sí, échele gallinaza pura, que eso no pasa nada. O bueno, no le eches estiércol puro, bueno, ya eso depende, eso va en uno, como ustedes lo quieran manejar. Yo sí le recomendaría que si algún día ustedes le van a echar estiércoles, sí, que pues preferiblemente tienen que ser estiércoles de animales rumiantes. Entonces, ya habíamos hablado, pues gallinaza, equinaza, conejaza, listo, todo ese tipo de estiércoles se le pueden aplicar. Humanaza no le podemos aplicar, aunque es un muy buen estiércol, pero ellas se enferman. No existe, no existe una enfermedad asociada al consumo de lombriz por parte del ser humano. Ni siquiera una salmonela, nada. Mientras que si uno consume carne de algún animal, cualquier animal que consumimos a diario, cualquier verdura, cualquier fruta, hortaliza, lo que nosotros consumamos, si no lo lavamos bien, nos podemos exponer a una salmonela, a un E. coli, a una ectoplasmosis, bueno, un poco de enfermedades, listo, a un enterobacter, pero Cuando no por, lavamos las verduras, por ejemplo, debe ser lavarlas bien y todo eso. por parte de las lombrices, no existen enfermedades digestivas o de cualquier otro tipo que estén asociadas al consumo de lombriz. Y el ser humano consume lombrices, ¿sí? Pero no existe ninguna enfermedad. Esta es otra ventaja, ¿sí? Que uno puede a la fija comer lombriz y no le va a pasar nada, no se va a enfermar uno por nada. Lo único que les digo, si se enferma uno, es únicamente por el exceso de proteína. Entonces, debería consumirse en muy poquiticas cantidades, ¿sí? Estamos hablando ya de gramos. Y pues las preparaciones son miles, no necesariamente no las tenemos que comer así crudas, que pues eso sería lo ideal, pero no las podemos comer así crudas porque pues cualquiera le da asco comerse una lombriz así, pero se pueden preparar, eso se pueden deshidratar, mezclar con otros nutrientes, eso sí lo que les digo lo de la harina, si en algún momento ustedes la llegan a recolectar, se embadurnan de harina, se les echa bastante harina o maicena, bueno, lo que quieran, y se tapan, ellas siguen ahí vivas y se empiezan a consumir toda esa harina y toda esa maicena ya se la consumen. Y al cabo de un día, día y medio, ya ellas como que se les ha lavado su tracto digestivo y está lleno de harina. Porque si uno de las come así, pues el sabor, eso es a tierra, saben a tierra. Entonces hay que mezclarlo con otras cosas para que esa vaina no sepa pues tanto a tierra, ¿sí? Entonces ya sabemos que el humus, podríamos decir que es el estiércol, ¿no? Ellas tienen un aparato digestivo, es el estiércol de las lombrices. Dice que sirve para abono, para las plantas y bueno, un poco de cosas que mejora el suelo y todo lo demás. ¿Listo? Entonces aquí dice que se transforman los abonos orgánicos, es un Más proceso simples, de residuos transformación. vegetales y animales. ¿Listo? Residuos de vegetales y animales. Entonces ya sabemos que los residuos vegetales, pues las cáscaras de cuando cocinamos, que es lo común, ¿sí? Pero más importante, residuos vegetales de los cultivos. Cuando en la huerta nosotros ya cosechamos algo, eso que sobra, esos residuos, eso sí hay que picarlo muy bien y pasarlos siempre a la zona de compostaje. Acordémonos que pues, ustedes manejan huertas. Entonces, a nivel de huertas,
tenemos que tener siempre varias zonas, ¿no? Varias, como habíamos dicho, creo que la vez pasada. Una zona de compostaje, una zona de semillero, una zona de recolección de aguas y una zona de cosecha. Y ya después lo que es la huerta como tal. Eso es lo que debería tener una huerta bien elaborada. ¿Listo? Entonces, abonos orgánicos elaborados. Está compostaje, que pues vamos a hacer práctica de eso. No sé si alcanzamos a hacerla, pero creo que no. Lombricultura la vamos a hacer también. Biofertilizantes, también vamos a hacer estas 3 y abonos líquidos y otros. Vamos a hacer estas 4 prácticas. Ojalá lo pudiéramos hacer en una sola clase, dado el tiempo, ¿no? Si no alcanzamos, pues al menos que la dividamos en 2 clases. ¿Sí? Y finalmente, pues obtener esto, humus de lombriz. ¿Vale? Entonces, ventajas del abono, pues ya sabemos todas las ventajas que ofrece, reduce el volumen de basuras, ayudamos al medio ambiente, generamos menos contaminación, igual tanto el lombricultivo como el compostaje normal y como otras técnicas de aprovechamiento de residuos, lo que se puede hacer, se puede aprovechar mucho. Por ejemplo, el líquido de un compost sin lombriz también se puede aprovechar. O sea, uno tiene que ingeniárselas como para levantar una cama, ponerle una canal por debajo y hacer compostaje en una cama levantada, ¿sí? Y tratar de recolectar ese líquido para volverlo a aplicar, que se llaman los lixiviados. Eso tiene muy buen alimento para las plantas, al igual que lo de la lombriz, ¿sí? Entonces es eso, reducir el empleo de abonos orgánicos, abonos químicos. Pero para ir más a fondo al tema de las lombrices, dice que pues bueno, se dejan domesticar, es decir, que ya no se van de ahí. En roja, pues debido a una sustancia que tiene que es parecida a la sangre. Californiana, pues ya les había dicho que pues allá en California fue donde descubrieron que servía para todo este tipo de utilidades. Es más versátil con respecto a la producción de algo, ¿sí? O sea, consumen más, podemos sacar compost o humus más rápido, ¿sí? Y representa una muy, pero muy grande ventaja. Eso pienso yo que en un futuro puede ser el alimento, un alimento del futuro, ¿sí? Y otras características, mire, ella vive bastante, ¿no? Puede llegar a vivir hasta 16 años una lombriz. Eso también representa mucha ventaja, ¿sí? Pesa 1.4 gramos promedio el peso. O sea que una lombriz que pese 1.4 gramos se puede estar comiendo ella solita casi los 3 gramos. Ella solita diarios. Se come 3 gramos diarios. Imagínense la cantidad la rapidez en la que podemos obtener humus de lombriz, ¿sí? Bien criadas. La producción de lombriz roja puede llegar hasta 1.500 lombrices anualmente, podemos llegar a sacar, ¿sí? 1.500, pues ya es una cantidad bastante grande y pues la idea es ir ampliando, ir agrandando el proceso, ¿no? Que si tenemos 20 kilos ahí en una caneca, va a llegar el momento en que se nos llene ya más de lombriz, ya nos tocará comprar otra caneca, ¿sí? O algo ya más grande. Pero la gente se angustia y se preocupa porque a veces producen mucha lombriz y no saben qué hacer. Pues lo que hay que hacer es ampliar el negocio, digámoslo así. ¿Sí? Y muy poco se consigue, se consigue muy poco humus. Es difícil de conseguir. Incluso hasta en las tiendas de agroinsumos es difícil de conseguir el humus o el mismo pie de cría. Entonces se puede vender el pie de cría, que le llaman, que es la lombriz con la tierra. Se puede vender el humus, se puede vender el líquido, que es el humus líquido o el lombricompuesto, y se puede vender sola la lombriz. Entonces tiene todas esas salidas comerciales. Dice que respiran por medio de la piel y dice que come diariamente su propio peso o tal vez más. Sí, puede llegar a comer mucho más. Pero para poderlas mantener a ellas, y este es el éxito. Este es el éxito de la cría de lombrices. ¿Listo? Es mantener estas condiciones ambientales para ella. ¿Por dónde, por dónde es el pico de la lombriz? Dice, las condiciones ambientales para un óptimo desarrollo de la temperatura debe oscilar en temperatura de 19 a 20 grados centígrados
¿sí? Entonces tenemos que conservar entre 19 y 20 grados centígrados la temperatura. Si nosotros logramos hacer eso, pues ahí ya hay una garantía de que ellas coman, por ejemplo, toda esa cantidad, ¿sí? La humedad tiene que ser del 80%. Entonces eso sí ya nos toca con un higrómetro medir la humedad. El pH también, entre 6,5 y 7,5. Hay instrumentos para medir todo esto, ¿no? Ya si uno se pone en la parte más técnica, se consigue uno de los implementos para medir esto. ¿Listo? Baja luminosidad, pues ya siempre se necesita en la oscuridad, ¿sí? Y los rayos ultravioletas los matan. Pero si uno le garantiza estas tres condiciones, temperaturas entre 19 y 20 grados, humedad relativa del 80% y la acidez entre 6,7 y 7,5, si uno le garantiza eso a la lombriz, fijo, ella va a uno tener muy buena producción. Lombrices, por ejemplo, de hasta casi unos 10 centímetros o tal vez más, y más o menos de más de medio centímetro de diámetro. ¿Sí? O sea, lombrices gigantes, pues digámoslo, en las mejores condiciones de cría. Eso se puede llegar a obtener, que eso sería lo ideal. Si uno, por ejemplo, le baja la temperatura, se estresan y no comen. Si sube la temperatura por encima de 22, diría yo, más que todo, 22 hasta 24 grados, se sofocan y no comen, o sea, se estresan. Y si la humedad, por ejemplo, es menor al 80%, entonces también se deshidratan y no comen. Son muy delicadas, ese sería como el tema. Si el pH es menor de 6,5, tampoco comen. Entonces, cuando no comen, se deshidratan. Y es por eso que pues uno a veces en los pies de cría de lombriz encuentra lombrices muy delgadas, muy pequeñitas, ¿sí? Por ahí de unos, por mucho, 3, 4 centímetros de largo, ¿sí? Y demasiado pequeñitas, demasiado delgadas, ¿sí? Que pues no sería lo ideal. Pero en peso, pues medirla, ¿no? 1,4 gramos debe medir, incluso hasta 2 gramos puede llegar a medir una lombriz, ¿listo? Esta es la clasificación taxonómica. Todos tenemos una clasificación taxonómica, ¿listo? Y hasta ya aquí es donde la comparamos. Pertenece al tipo anélido del reino animal. ¿Listo? Es un cuerpo anillado. ¿Listo? Clases citelados, bueno, y toda esa cantidad de características taxonómicas que tiene. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿la lombriz es babosa? ¿Sí o no que sí es babosa? No, es anélido. Mira, Es anhelo. es este. Pero yo cuando la vi, Las babosas son moluscos. Molusco. Y las lombrices son anélidos. Son diferente grupo. Diferente, por ejemplo, las babosas pertenecen a un subreino que se llaman los moluscos. Reino animal, subreino molusco. ¿Listo? Mientras que la lombriz es reino animal tipo anélido. ¿Listo? Son diferentes. ¿Vale? Son diferentes. Además, por muchas cosas, por su, ¿cómo se dice? Por su aparato bucal y muchas otras cosas más. Las babosas, también existe la cría de babosas y también existe el consumo de babosa, ¿no? Se puede consumir la babosa, así como el caracol, se puede comer en platos muy finos, que pues la lisicultura pues hasta hace un tiempo fue muy famosa, tanto en Bogotá como en las alrededores de Cundinamarca, pero pues las personas se aficionaron tanto que se pusieron a importar un caracol que es el famoso caracol africano, y ese caracol africano traía una bacteria, un tripanosoma o algo así, y causaba una miasis en el ser humano, una enfermedad, transmitió una enfermedad. Entonces por eso se dejó el tema de la cría de las babosas y de los caracoles, pero la babosa también tiene un alto contenido proteínico y de otro tipo de sustancias. El problema es que pues está con esa bacteria y ya no se puede como fomentar tanto ese tema, ¿no? El tema de la cría de moluscos. Ya no se puede pues, fomentar tanto más. Pero lo que sí vemos aquí es que la lombriz, pues sí, la lombriz no tiene esas implicaciones cuando uno esté produciendo. Que la lombriz uno simplemente se la puede comer y ya, no habría ningún problema, sino solo por el tema del exceso de proteína. Entonces miren, aquí quería mirar, Invertebrado. que miren más o menos, yo les voy a enviar la presentación, que miren más o menos como la estructura de ellas. Es una ¿Sí? serpiente. Que las serpientes son los homínidos, ¿listo?
son Ajá. diferentes, Sí, son homínidos. Y estas tienen un intestino, pues sí, un aparato, digo yo, es un milagro esta vaina lo que ellas hacen, porque sí, digamos, hola, yo vean me eso. como un plátano, me como un Ajá, plátano, me como una papa, y yo voy al baño y defeco tierra. Eso es claro, increíble, es una cosa vea, que no, pues otro ser vivo aquí en la tierra, pues no puede hacer, ¿sí? sí, sí. Entonces, Ajá, eso que es tierra, es como si yo ujú. ya pudiera producir tierra, me voy al baño, saco un poquitico de tierra y siembro una planta y es Ah, buen ya, nutriente. sí, Eso sí, hacen las lombrices. sí, eso hace ¿Listo? ella. Entonces, mire, Cuando tienen ella defeca es el mismo humitos. Es humus. tierra, o sea, la tierra. Ese no, es el humitos. No tierra, Sí, porque eso es como tierrita. humus, Es el sí, tierra, humitos, es que es el sí, humus. Que es como ella tierra. se alimenta casi de tierra, es el mismo humus. La diferencia de la tierra es que la tierra pues tiene un poquitico más de materia orgánica en descomposición. Esa Ajá, sería la única diferencia. Mientras sí. que el humus ya es lo que más se ha podido descomponer, ya no se descompone más. Por ejemplo, yo utilizo solo humus, puedo sembrar en solo humus cualquier planta y se me da bien. Ah, Entonces, sí sería otra ventaja. bueno, Mientras que si yo siembro un solo compost, casi se le pues ve se me la pueden luz. quemar la planta, Es que tiene no carota. fue un problema. Sí, se le Pero ve, para el caso del humus no. claro. ¿Listo? Entonces, mire, tiene también todo su aparato digestivo. Aquí hacen énfasis es en el aparato digestivo. Sí, Tiene un esófago, un buche, molleja, un sí. intestino por donde produce el alimento, un Donde, sistema perdón, profe, circulatorio. anden más gruesito, que parece un anillo ahí. Aquí estos son aparatos reproductores. O bueno, Ah, es cuando el ya. macho, el clitelio, es cuando el macho se encuentra listo para copular a la hembra. Ah, Esto no ya, es muy ya. común. Quería saber yo. Esto no es muy común. Esto Sí. solo sucede unas 2 o 3 veces durante la vida de la lombriz, ¿sí? Cuando Ah, hace este ensanchamiento, sí. quiere decir que la lombriz está lista para aparearse con otros lombrices y sacar los famosos cocones. Bueno, los Ah, huevos, ¿no? ya, ya. O sea que hay hembra y macho. Sí, hay hembra y macho. Ah, pero bueno, esa es otra característica. Ellas también son hermafroditas. Hermafrodita. Ay, eso Digamos no. yo con yo, algo así. Sí, yo con yo, sí, yo con yo. Ellas pueden sacar sus propios huevos, ellas pueden, ese es otro pues fenómeno que muy pocos seres vivos en la naturaleza pueden, digamos lo que es la Sí. lombriz y si al caso, digamos el caballito de mar por ahí, que tienen esta característica de que no necesitan de una hembra o no necesitan de un macho, ¿sí? Pero este Los indicador, caracoles, profe. los caracoles, bueno, hay muchos más, bueno, sí, o sea, los caracoles, y los insectos también, ¿m? Tienen pues como esa capacidad. Pero este tema lo que es hermafrodita, pues eh, hace que se preserve mejor la especie, ¿no? O sea, hay muchos seres vivos en la Tierra que no pueden hacer, tienen esas características. Es decir, que si ella no encuentra alguien con que aparearse, pues ella misma puede sacar los cocones, ¿no? Que son los huevos, ella misma. Entonces, eso le constituye también una ventaja. Digamos que eso es una ventaja evolutiva, ¿no? Ventaja evolutiva. Evolutiva. Tenemos aquí más órganos, nervios sedimentarios, ganglios segmentarios, boca, bueno, un ano por donde pues tiene que salir el humus, órganos reproductores masculinos, pero también pues, puede ser órganos reproductores femeninos. Simplemente lo que les digo es que ellas pueden producir huevos sin necesidad de copular. ¿Listo? Entonces, bueno, en cuanto a la producción, dice son hermafroditas, dice acá, pero incapaces de autofecundarse y se reproducen Reproducción de recíprocamente por las fecundación cruzada. lombrices son los Luego de producirse la fecundación, y esto es lo que veníamos aquí, que esos son los famosos huevos, ¿sí? insectos de... Lugar donde se alimentan 3 cápsulas de pared resistente llamados cocones. Contenido cada de 3 a 10 lombrices pequeñas. Cada cocón puede contener eso. Cada huevito, digamos, puede contener de 3 a 10 lombrices pequeñas. ¿Sí? Y pues eso incluso uno también a veces lo ve uno cuando ya se produce mucha lombriz, se ve bastante cocón. ¿Sí? Claro que pues eso tarda un tiempito como en madurar. ¿Vale? Y aquí lo que les digo, mire, esto es alimento de muy fina, muy fino, ¿sí? Ya las personas que dominan muy bien esta técnica Claro. logran sacar este tipo de sustancias muy bien descompuestas, es decir, cuando sale ya el humus, es una tierra muy fina. Uno lo vendía así, Yo, está.
puse una cáscara de plátano, no se ve nada. O sea, No, queda porque no totalmente puede sacar descompuesta. eso es. Pueden consumir celulosa en varios estados, incluso hasta plástico. Han dicho que pueden consumir plástico. Pues bueno, no tampoco como hasta allá, pero pueden hasta lograr degradar el plástico. ¿Sí? Sí. En algunos casos, bueno, y el producto final es eso, ya lo que habíamos dicho, de su tubo digestivo. Y es uno de los mejores abonos orgánicos. Entonces uno puede producir humus de lombriz y enriquecerlo con otras cosas. Esa vaina de valer harto. Carísimo. Y después tiene un buen precio. Se consigue, es carito, ¿no? Es carito también. ¿Listo? Entonces mire lo que compone lo que ellas producen. Todo lo que podemos sacar de ahí. Todos los elementos, ya se acuerdan de esto, ¿no? Elementos mayores y elementos menores. Sí. Entonces ya ustedes más o menos, ustedes saben cuáles son los elementos mayores, ¿cierto? Sí, pero de elementos mayores. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los elementos mayores? El hidrógeno. Nitrógeno, Nitrógeno, Fósforo. fósforo, potasio, Fósforo. calcio, Hierro. magnesio, hierro. hasta acá llegamos. Estos son los macroelementos. Sí, macroelementos, sí. Después siguen estos, los meso, o bueno, algunos les dicen micro, pero lo que en segunda medida lo que la planta más consume son Potasio. hierro, magnesio y Pobre. calcio. Es, vea, pues. ¿Listo? Sí. Y un caso curioso, pues también producen zinc, Ah, sí. ¿no? Magnesio. Magnesio. manganeso, magnesio, Magnesio. boro, Ah, casi boro. todos los elementos menores. Ahí faltan algunos. Ujú. Podemos estar, pues no producen cloro, que pues falta el tema del cloro. No producen azufre, que también pues, las plantas necesitan azufre. Y otro tipo de sustancias, pero casi todos los elementos menores lo producen ellas también. Una grandísima ventaja. ¿Sí? En muy buenas cantidades para la planta, están muy disponibles para la planta. No, ese re cara. Se lo comen mucho. Comen harto, pero. Esa es la ventaja. Comen más de su propio peso, más de su propio peso al día. Sí, eso comen bastante. Lo que les digo, por ejemplo, yo peso 90 kilos peso yo. Es Uy, como no. si yo todos los días me comiera más de 90 3 kilos. pollos diarios. Tal vez más, yo creo que puedo unos 15 o 20 pollos por ahí. Sí, Podría Profe, estar hacer como ejercicio. Sí, es que la pandemia me fregó. Entonces, no voy a hacer Ahí dice que la pandemia lo engordó. Ejercicio. poquitico. Ustedes me conocieron Otro más más delgado. víctima de la pandemia. Sí, Somos más ¿verdad? víctimas de la pandemia que quién sabe quién. Ustedes me conocieron más delgadito, pero mire, ahorita ya pues las Sí, el profe era más consecuencias. delgado. sí. Era Era la mitad. delgadito. Bueno, miren esto también, incrementa la disponibilidad de nutrientes. Bueno, estabiliza la reacción del suelo contra plaguicidas. Ah, bueno, otra cosa es que ellas también pueden consumir restos de plaguicidas y los descomponen, los desnaturalizan. Algo así finito para que se... Es otra ventaja, ¿listo? Es otra ventaja que ellas, que esto pues es otra maravilla, ¿no? Que ellas puedan lograr hacer esto. Eso representa pues una ventaja en cuestión de poder garantizar que esos plaguicidas que se encuentran en la naturaleza se puedan descomponer gracias al lombricultivo, gracias a las lombrices. ¿Listo? No permite que crezcan hongos y bacterias que sean enfermedades para las plantas. ¿Sí? Es decir, que cuando yo saco el humus purito, puro el humus, ese humus, si yo siembro ahí lo que yo siembre, pues no se me va a enfermar la planta. ¿Sí? No le van a dar todas esas enfermedades que le dan, ese fusarium, esas bacterias, esos virus. No, es libre de todo eso. Esa es otra ventaja, que el sustrato que le llamamos humus es muy limpio en cuestión de todo esto, ¿sí? Físicas, bueno, ya vemos que el humus mejora la permeabilidad del suelo, ventilación. Aquí falta el tema de la porosidad, porque el humus tiene muy buena porosidad. ¿Para qué sirve la porosidad en un suelo? Para que las raíces puedan respirar. Para eso sirve la porosidad. Profe, una preguntita. Dime. Ese caracol grandote o esos caracoles, cuando uno se los come así crudos, vivos, ahí es donde uno se enferma de esos gusanos, ¿sí o no? No, eso cuando se come ese caracol, bueno, Bien. de hecho, pues sí, la gente lo consume. Algunos lo consumen crudo. Yo sé que eso, pues hay una preparación previa, Sí. pero ¿cuál fue el problema con ello? Trajeron el caracol gigante ese africano y lo trajeron aquí a Colombia y se convirtió en plaga porque era una especie introducida.
Sí, porque se Entonces, aplacó. obviamente, que las personas que trajeron eso tenían su cultivo de lisicultura y ese caracol gigante ahí, y él De reproducción. se escapó de su zona, se escapó ahí del cultivo Sí. en algunos cultivos de eso, y se empezó a parear y a reproducir en otras zonas, y encontró aquí Sí. los ambientes más propicios y se convirtió en plaga. Y la gente lo que hacía era coger ese caracol gigante, ese caracol africano, Y comérselo. y como no, más que todo era la baba de caracol, Hacer decían crema. que es muy medicinal. Entonces la gente creía y era capaz de coger ese caracol y se lo untaban por la cara, se lo pasaban por Sí, la cara, sí. ¿sí? Sí, yo Y eso sí, esos. así puro sin procesar, pues obvio, la gente se enfermó, Uy, ¿sí? no, sea La gente se marica. enfermaba. No tanto como consumirlos, ¿sí? Pero es que son otros tipos de caracoles los que se Sí, hay consumen. tipos de caracoles. Hay tipos de caracoles, Yo vi ¿cierto, en profe? televisión que la pelada se comió un caracol y se enfermó y le dio una infección de un Puede gusano ser y otro tipo de empezó a caracol, pero sí, esos Yo lo transmiten conté ahí. enfermedades dentro se moría. y hay que tener cuidado. Es una enfermedad Mm, cerebral, produce sí, una enfermedad en el cerebro, eso ¿sí? se va a hacer. Parecida a la que produce el pito, que usted ya creo que también habían averiguado lo que produce el pito que es un Sí. insecto que también transmite una enfermedad, un tripanosoma también. Ajá. Dice, bueno, entonces hay que tener cuidado pues con ese tema, ¿no? Que si uno ve un caracol gigante, pues no hacerle nada, simplemente pues tratar de matarlo porque se considera plaga, ¿no? Se considera plaga aquí en el Tequendama. En el Mm, Tequendama, algunas zonas de Cibaté, más que todo hacia tierra caliente, ¿no? Zonas cálidas es donde se propagó y es un problema. También porque incluso también daña cultivos, daña sembradíos Uy, también. sí, esos son dañinos. mm. Toca tener cuidado con ese tema. ¿Listo? Nosotros ya vimos el manejo del caracol, ¿cierto? Algunos me Sí, preguntaron una vez cómo se sí, maneja. sí, sí, ¿Cómo lo profe. manejan? Sí, profe. Lo ¿Cómo, cómo lo, manejamos. ma- Jonathan, pero se le dio por molestar. cómo lo manejan ustedes? Lo manejamos con cuchos de cerveza, profe, Sí. Y para no que le no hacen. se... Sí. Y recolectan el caracol y lo Sí, eliminan, ¿no? lo O uno eliminamos. coge, profe, uno coge también las colillas de cigarrillo y Sí, las coloca en vasijas y eso también los mata. Sí, se le echa exacto. sal. Porque es el Colilla. tabaco, ese es el tabaco. Se le echa Sí, sal y ellos en un costal y llegan y Y se enredan todos se ahí. enredan todos en el costal con la sal. exacto. Ujú. Hay otra buena que es el extracto de caracol. El Cuando, extracto. cuando lo extracten, ¿no? Hacen un jugo de Vamos. caracol, lo rinden Ay, con no, agua sí. y fumigan el cultivo. Bueno, no he hecho. También se El puede con feo, eso. profe. Claro que se rinde con bastante agüita y se fumiga todo el cultivo con eso y también se van. Eso ya no está aquí, eso ya no lo ¿Listo? pongo. Bueno, ya incluso con los que ustedes me dicen ya se puede, ¿no? Ya se puede hacer un control. Sí, porque ¿Sí? nosotros tenemos siempre donde pan de Carlotica había harto caracol y así lo manejábamos con cuchos de cerveza y eso caían caracoles a la lata. En esos Sí, recipientes de aceite hacíamos como en forma de batea y sí, echábamos toda la mitad de cuchos ahí por las mitades de los surcos y eso amanecían llenos de caracoles. sí, eso es una muy buena práctica, ¿vale? Ajá. Sí, Listo. Bueno, vea, proceso, pues lo que les sí, sí. digo, aquí el estiércol, hay gente que lo echan estiércol puro, Ah, preferiría también, yo ese también. que ese estiércol se lo dejen Seca. secar, Ajá. porque este estiércol, como veíamos más adelantico, más atrás, aquí dice que el pH tiene que ser entre 6,5 y 7,5. Ese estiércol de ese ganado, así puro, eso es muy ácido. Ese estiércol tiene que estar entre 3 y 4,5 de pH. Sí, porque quema Entonces, las matas. claro, va a quemar las matas, pero para la lombriz también, a la lombriz la puede Ajá, quemar quema y las sin matar. lombricitas y quema las matas. Quema las plántulas. Las plántulas, pero aquí hablando ya como específicamente del tema de la lombriz, las, Ujú. las elimina, las puede matar. Sí, las Este muere. estiércol así puro. Muere. Y más, por ejemplo, las gallinas. Hay gente que dice que le echa gallinas y que no les pasa nada. Puede Ujú. que no les pase nada, pero ya revise a ver si ellas van a comer lo mismo, si van a estar desnutridas. El principal problema de la lombriz, en la cría de lombrices, es la desnutrición, ¿sí? Y es cuando encuentra uno lombrices muy pequeñas, menos de 7 centímetros,
¿sí? Menos de 7 centímetros y de diámetro menos de medio centímetro. Eso ya es un estado de desnutrición de la lombriz. 3 milímetros o 2 milímetros de grosor y menos de 7 centímetros de largo ya es un problema, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es este estiércol, dejar que se seque y adicionarle cal dolomita o cal agrícola, la famosa cal dolomita o la famosa cal agrícola, ¿sí? Y se hace bien la mezcla, es como si nosotros le estuviéramos haciendo un arroz chino o algo así, un masacote ahí para ellas. Y le picamos de todo, toca picarle, ¿no? Picarle comidita, la comida toca bien picada. Picárselo, todo picadito, No, sí. no echarle una cáscara de banano ahí completa, no echarle una No, cáscara toca todo picado, todo picado. Como cuando yo tenía los pollos, yo les picaba la cebolla, todo les picaba. Yo les Exacto. pico todo. Sí. Y eso les gusta a ellas así, entre más picadito, Y más rápido, ¿sí? sí, son felices comiendo. Porque yo he visto que eso sí le echan una cáscara entera, le echan hasta una papa dañada entera ahí. O sea, Ay, cuando se va a no. comer una papa de ella, pues Nunca, no, es no cierto se que comen harto, pero pues necesitan las- ellas que todo se les dé picado, ¿no? Sí, Y sí, lo todo que les picadito. digo, cuidarlas, también hay que regarlas, ¿no? Hay que aplicarles agua, Sí, ¿sí? Y sí. esto acá estarla regando porque pues el humo se puede deshidratar y Ujú. un porcentaje de humedad de 80, eso es harta agua que hay que aplicarle. Estamos hablando de más o menos cada tercer día. Ustedes han hecho, los que producen lombricultura, han hecho se conocen la prueba del puño, ¿cierto? Si conocen la prueba del puño, yo una vez les había dicho que uno coge una manotada de lombricompuesto y al apretarlo lo más fuerte que puedan, tienen que salir mínimo 3 gotas. Esa es la Así. prueba del puño y en eso hay un porcentaje de humedad del 80%. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, esa es la prueba del puño para conocer la humedad, por si no tenemos un higrómetro, porque el higrómetro es el aparato, el dispositivo que mide la humedad de cualquier cosa, del ambiente, de un compost, de la lombricultura, del lombricultivo. Se puede medir con eso, con un higrómetro o termohigrómetro. Pero como no lo tenemos a la mano, entonces en la práctica, pues uno coge un pedazo de ese compostaje, de ese humus, lo aprieta duro y mínimo tiene que salir 3 gotas. Si ya salen más de 4, 5, 6 gotas, ya se pasa, ¿sí? Entonces hay que pues dominar la técnica, hay que dominar la técnica, saber cuánta agua en realidad tiene que aplicársele para que lleguemos a este punto de la prueba del puño, de 3 a 5 gotas, diría yo, sí, pero que de pronto uno lo apriete duro, duro y no le salga ni una gota, pues está deshidratado, entonces aplique agua, ¿sí? O que si ya le salió bastante agua, entonces ellas también se van a estresar, por nada se estresan ellas, son muy delicadas, entonces por nada se va a estresar, entonces le abrimos más huecos abajo, tratamos de hacer como un sistema de drenaje más rápido, ¿sí? Y eso equivale, pues este 80% de humedad equivale a hacer aplicaciones diarias, 2 riegos o 2 veces de agua al día. Sí, aplicaría eso, ¿sí? Entonces miren todas las labores pues que demandan, pero a la vez el gasto energético que uno invierte en plata, en labores que uno mismo haga, en el tiempo que uno invierta, así mismo se va a ver, ¿sí? Porque se va a poder hacer todo. Y estos productos se pueden vender libremente. Yo he visto que eso los venden libremente en muchas tiendas de agroinsumos. Algunos de esos pues no necesitan como el permiso del ICA, porque vuelvo y les digo, como esto no tiene efectos contraproducentes para las plantas ni para el ser humano, pues digamos que su venta es más permitida. Ojalá pudiéramos tener el permiso del ICA, ¿no? Registrar todo el tema del ICA para venderlo más caro, pero así ya se puede vender. Sí, y es lo que les digo, es un excelente acondicionador del suelo. ¿Listo? Aquí viene la separación de la lombriz y la cosecha de humus. Se puede hacer 2 o 3 veces al año de acá, dependiendo de lo que tengamos. Y también dependiendo de la velocidad de descomposición del sustrato. Hay personas que ya dominan muy bien la técnica, yo lo he visto, y de verdad, en 3, 4, no, perdón, en 4 o 5 semanas, aplican un bulto, tal vez más un bulto o 5 o 6 bultos de comida para ellas, y a los 5 o 6 semanas se lo comen todo, es decir, se pueden comer un bulto de comida en una semana, ¿sí? Comen harto. Comen demasiado, dependiendo de lo que se tenga, ¿sí? Cuando el sustrato llega a la altura máxima de la cama, se suspende la alimentación, se les provee, para recolectarlas, ¿no? Se les quita la alimentación.
y el riego por una semana. Mire que aquí pues hay que regalar, dice que aquí el riego hay que regalar, ¿listo? Por una semana para obligarlas a que suban, a que suban a buscar alimento. Entonces, en la parte de arriba, cuando uno las va a recolectar, se les quita comida y agua y le coloca uno una malla, un angeo, o bueno, una malla, se le coloca en la parte de arriba del sustrato, del humus, y ellas van a subir y ya después uno ya las puede recolectar, porque ellas pasan por esa mallita y no se pueden devolver, y ahí es cuando uno hace la recolección de la lombriz como tal. Se las puede vender. Se pueden vender puras, pero preferiblemente lo que se comercializa en el mercado, lo que se comercializa es el pie de cría. Se vende el kilo de no se vende la lombriz pura más que todo, sino se vende el kilo de la tierra y todo con la lombriz, es lo que se comercializa. ¿Listo? Que es lo que le conocemos como pie de cría. ¿Listo? Es eso. Bueno, dice que a la semana siguiente se extiende una malla plástica sobre la cama y se alimenta de nuevo. ¿Sí? Una semana después se retira la malla y bueno, eso ya está lleno de lombrices ahí. Mira, aquí es como una mallita y ellas suben y ahí uno puede recolectar las fácil. Y sale la mata porque tiene de plástico. Y obviamente que pues se pueden hacer, como dice acá, se pueden hacer 3 cosechas al año, pero si nosotros tenemos bastante área para poder hacer esto, pues puede ser menos. Entre más hayan, más rápido van a consumir. Si por ejemplo yo tengo harta lombriz pura, lo que les digo, un bulto lo pueden consumir una semana. Estamos hablando de varios kilos de lombriz pura. Pueden consumirse un kilo semanal de la comida que yo quiera, pues. Y ya empieza, y yo he visto eso en otras partes con Dinamarca, que hay personas que dominan también la técnica que tienen que vender porque es difícil para ellas conseguir desechos orgánicos. Entonces yo he visto eso, que van hasta las casas a recolectar, hasta las casas, hasta los restaurantes a recolectar desechos y lograr recolectar un bulto semanal, pues a veces se vuelve un complique. Entonces, pero pues el estiércol de animal pues también es fácil, ¿no? Se recolecta con estiércol de animal y desechos. Entonces miren que estos desechos orgánicos los regalan el estiércol del vacuno, la gallinaza, los residuos de la cocina, los residuos de la cosecha, todo eso es gratis. Sí, pero ese humus de la materia prima es gratis. ¿Sí? Hay un multitipo de 40, 50 locales que hace. Mire, aquí lo que yo les decía, mire, no transmite enfermedades conocidas. ¿Listo? Dicen, existe un síndrome que lo afecta y es conocido como el gozo ácido o síndrome proteico, que es el exceso de proteína. La proteosis que nos puede transmitir también, ¿sí? Se debe a que cuando la lombriz le suministran sustratos con altos contenidos de proteína, entonces ahí hablamos, por ejemplo, residuos de cosecha como frijol, como haba, como arveja, altos contenidos de proteínas. No son asimilados, o sea, ya no asimila bien ese contenido de proteínas y se presentan inflamaciones en el cuerpo y muriendo en pocas horas. ¿Sí? Entonces es eso. Y aquí, pues bueno, vemos aquí que se puede consumir el estiércol, pues bueno. Un problema para ellas es esto. Los pájaros, si no mantenemos el lombricultivo tapado, pues llegan los pájaros a comer. Las hormigas son enemigas de ellas también, pues también se llevan a la lombriz para comérselas. Otro tipo de gusano que las ataca también y compiten por alimento. Todo, miren, ratones, topos, entonces hay que mantenerlo muy bien tapado. Ojalá se pudiera en una cama levantada, con camas levantadas, ojalá se pudiera poner esto en esos sistemas, bajo sistemas de producción de camas, eso es lo que se le conoce como camas levantadas. ¿Listo? Y hacer control de todo eso. Otra ventaja es que ahí se puede, esto es un modelo, se puede crear un modelo de autosostenibilidad. ¿Sí? El modelo de autosostenibilidad significa que lo que yo meta en un sistema productivo, como una huerta y una finca, yo meto algo y tengo que sacar algo, y tiene que haber un ciclo, es decir,
Si yo tengo gallinas, si tengo lombrices, una me sirve para la otra. Entonces el estiércol de las gallinas se lo echo a los lombrices y la lombriz misma se la echo a las gallinas. Ajá. Entonces sirve lo uno para lo otro, ¿sí? Y lo que resulte pues para el cultivo. Entonces mire que esto aporta, bueno, al sistema de autosostenibilidad de una huerta, de una finca, de lo que sea. Se llama producción autosostenible, ¿sí? Bueno, aquí miramos análisis económico, ingieren diariamente la cantidad equivalente a su peso o tal vez más. En algunos otros textos dice que más del 100%, el 150% de su peso. Las lombrices ¿Sí? ingresan. El 60% lo transforman en humus, tiene una longevidad aproximada de 16 años, aproximada, ¿sí? En buenas condiciones, ¿vale? En buenas condiciones, porque si El producto resultante de las deyecciones de la lombriz roja es un abono orgánico, bueno, ya lo habíamos visto. complicaciones En cálculos promedios, adultos y crías, una lombriz produce 1.3 gramos de humus al día. Así como consume, así deposita, ¿no? Entonces, 1.3 gramos de humus al día, y si tenemos miles de lombrices, hagamos el cálculo, con miles de lombrices, ¿sí? Lo que podemos llegar a producir, ¿sí? Entonces se puede llegar a obtener grandes cantidades de humus, otra ventaja. Y podemos empezar con poquito humus, y conociendo bien la técnica, podemos llegar a producir grandes cantidades. ¿Listo? Sirve como un modelo de negocio. Casi, lo que les digo, casi nadie vende humus de lombriz, ni tampoco pie de cría, ni tampoco humus líquido. Es difícil de conseguir, pues un tarro en las tiendas de agroinsumos, el tarro más o menos está entre 25 a 30 mil pesos de humus de un litro. Y una cama bien compostada de lombricultura, pues de ahí podemos sacar muchísimo más de un litro. Podemos sacar, sí, en buenas condiciones, dependiendo cómo lo hagamos, pero podemos sacar más o menos unos 20 litros diarios. Tal vez podemos llegar a eso, dependiendo de las cantidades que produzcamos, pero imagínense pues, la oportunidad de negocio que esto podría dar a gran escala. Uno de producción, ¿No? cuadro de producción y fundación. Así. Bueno. Profe, entonces me va a tocar no sembrar agricultura, sino es que yo aquí sí tengo unas. Es una oportunidad, Uy, Pero sí, ustedes, bueno. miren que para eso, para mejorar nuestra lombricultivo, es esto, es tener en cuenta de todo esto para que produzcamos muy buena cantidad. Son estas tres variables. Para que yo les paso la presentación, pero para que no se les olvide manejar estas tres variables, ¿no? 19 a 20 grados centígrados, podríamos decir que entre 17 y 22, pongámosle. Podemos manejar ese rango de temperatura. Que no le falte el agua. Entonces, hacer riegos constantes y mantenerla a un 80% de humedad. O sea que la cama de la lombriz es así, si no se Y puede. miren lo difícil. Esto sí es un dato interesante y complicado de obtener. Un pH entre 6.5 y 7.5. Y si nosotros tenemos de compuestos, residuos de composta y de cocina y cáscaras, por ejemplo, de limón, que se le pueden echar, cáscaras de limón, gallinaza, eso es muy ácido, ¿sí? Pero para bajar la acidez, ¿qué necesitamos para bajar la acidez de un sustrato? ¿Qué se necesita para bajar la acidez? Que es decir, que logremos que este pH llegue a 6.5 o a 7.5 en el lombricultivo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué creen que tenemos que agregarle o adicionarle a la lombricultura, a nuestro lombricultivo, para que esto llegue a esta acidez, a este grado de acidez, a este grado de pH? De pH. Echándole desechos de vaca. No, agua, profe. Agua, sí, Agua. para lavarlo, exacto, Sí, para lavar. Agua y... Hidrógeno, No, No, otra. fósforo. no, Piense antes de... échale cabeza. Piense bien, piense antes de... Agua y una pala. Espérese. Algo que es similar a la basicidad o a la alcalinidad que es. Y ya les había contado. Harina. No, está. No, ponga... Sí. Es... Ya casi lo el dijo. estiércol de vaca. No, tú no le habías dicho, dijiste
Cal, la cal, ¿listo? cal. Sí, O sea profe. que Y al lombriz, cal, agua y cal y agua, nomás, cal y agua. cal y Sí. agua, ¿listo? Entonces, mire, hay personas que me preguntan, ¿se le puede echar cal a la lombriz? Unas me dicen, no, porque eso se mueren. Sí se le puede echar cal, La ¿sí? cal. Pero ¿cómo se le echa la cal? El profe, Ya lo o sea, habíamos mencionado. ¿Cómo se le echa la cal? Pues preparándole una Revolviéndola. sopa. sí, revolviendo, profe, revolviendo. La tierra Pues, con la cal, revolviéndola. ¿Melaza? No, sí, revolviendo Revuelto la con melaza y también, mire, entonces echarles. ya habíamos dicho que hay que cocinarle, ¿no? Pues no Sí. calentarle nada, sino que cocinarle, es decir, que todo picadito, que le podemos agregar más cositas que ya les guste. Por ejemplo, la melaza es una muy buena idea. Entonces, melaza con residuos de cosecha o residuos de cáscaras de nuestra cocina, ¿sí? Tierra, adicional a agregarle, por ejemplo, tierra y agregarle cal, agregarle bastante cal. Todo eso se revuelve bien y se le echa, Cal. ¿sí? Es como cuando uno le hace un preparado a las vacas, a los pollos, uno hace un preparado, uno les pica la La comida, melaza, la les melaza. agrega eso, también les agrega, también la melaza, les agrega ingredientes, pero importante que entre todos esos ingredientes que nosotros les preparemos, es como esas sopas o esas ensaladas que nosotros les hagamos a ella, por decirlo así, Entonces, el nutrir a los ingrediente animales. principal tiene que ser la cal, La cal, para lograr esto, la cal. para lograr este Yo pH. en clase se habló mucho de la cal. Y que si nosotros le medimos el pH y está por debajo de 6,5, digamos que esté en 4,5, pues ya sabemos, mire, se estresan, dejan de comer y se ponen flacas, ¿sí? Se estresan. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es que inmediata, solución inmediata, aplique bastante agua, lávela, écheles bastante agua, pero que tengan un buen sistema de drenaje, que el agua no se vaya a quedar depositada, porque las ahogo. Sí, porque tienen que Entonces, tener drenaje para tiene poder que que el tener un agua buen salga. drenaje. El agua tiene que salir por algún lado. Sí. Y lo que hago es lavo. Entonces, ese Sí. líquido que yo saco, ese líquido que yo ya saco de agua con toda esa cantidad de acidez, le puedo agregar cal y volvérsela a echar encima otra vez a la lombriz. ¿Sí? Entonces son como técnicas de manejo. Pero la finalidad es mantener estas tres condiciones. Incluso hasta podemos aplicarle, porque eso se enfría. Podemos calentar un poco el agua, que el Tibiar el agua nos agua pueda y llegar más o menos a 22 grados, un poquitico, digamos, hablamos de tibia, hasta 22 grados. Podemos medirle la temperatura al agua un poquitico más, incluso está más caliente, 30 grados, más lo que le apliquemos de las cáscaras y la cal. Entonces ahí bajamos un poco la temperatura, pero ojalá, claro que pues es un gasto energético porque pues, póngase uno a calentar agua para echarles a ella, ¿no? La ramera, ¿no? Pero si la temperatura está por debajo de 19 grados, pues entonces calentemos agua o bueno, agua con melaza, ¿sí? La calentamos un poco, le echamos cal y regamos. Regamos todo eso con una manguera o con un aspersor, ¿sí? Pero que esté tibia el agua, entonces para subir la temperatura, ¿vale? Y mantenerlas también con un sistema de drenaje, pero muy bien tapadas, pues ahí hablamos del plástico negro, ¿sí? La cama que hagamos, la cama que levantemos, o si la vamos a hacer sobre el piso, siempre debe tener una desviación, una inclinación, una pendiente, que es donde va a llegar, va a ir a parar todo mi residuo, mi lixiviado, el humus de lombriz, el chichi de ellas es donde lo vamos a recolectar. Entonces, para armar la cama, aquí me faltó el tema de cómo se armaba la cama, pero pues eso como siempre lo hago en las prácticas, pero tiene que tener un desnivel la cama, al menos un desnivel de unos 3 o 4 grados de desnivel, ¿Este quién es? ¿sí? Para que podamos recolectar el alimento. Y obviamente que al final de la cama, pues colocar un tubo o algo para poder recolectar todo ese líquido que le vayamos a aplicar. ¿Listo? Y volverlo a aplicar unas 2 o 3 veces, ¿sí? Aunque llega al punto en que pues ellas ya empiezan a orinar, ¿sí? El orín de ellas pues es el humus líquido. Y ya cuando uno siente que es el olor, cuando empiezas a sentir el olor de ese lixiviado que huele a orín, ese es el humus. Eso tiene que oler a orinas, a orines. Eso es el famoso humus de la lombriz, el orín como tal. Sí, pero entonces a veces uno recolecta el lixiviado y no huele a nada, ¿sí? O huele como a fermentado todavía. Es decir, que no han terminado como de digerir, de consumir. Entonces, eso que huele así, pues podemos volver a aplicar otra vez al lombricultivo. Se puede volver a aplicar, ¿sí? O sea, de recircular eso. Pero como estamos haciendo constantemente ese ejercicio, lo que sí podemos es
un ejercicio organolépticamente hablando, es decir, en cuestión de olor, del olor, si eso huele a orina, ya podemos recolectar eso listo para la venta, listo para poderlo vender. Entonces vuelvo y les digo, representa una oportunidad de negocio también, ¿listo? Y esto es agricultura, todo esto también es agricultura, es cría de animales. Va más enfocado hacia el tema como pecuario, ya viéndolo desde un punto de vista técnico, eso ya, por ejemplo, lo que son los zootecnistas, pues manejan mucho mejor este tema. Es asesorarse con un buen zootecnista que conozca bien del tema. Hay personas que también son muy hábiles con todo este tema, pero no es difícil, ya es diseñar o ingeniarse pues las técnicas para que, discúlpeme que me devuelva, ingeniarse las técnicas para que estas tres condiciones se nos den. Volvemos a repetir, temperaturas entre 19 a 20 grados preferiblemente, pero si podemos ampliar el rango no importa, 17 a 22 grados, ¿listo? Humedad del 80%, ¿sí? La prueba del puño, ¿listo? Y el pH entre 6,5 y 7,5. Entonces, pues tenemos que conseguirnos algunos métodos para medir el pH. A veces las personas tienen estas dos condiciones bien. Digamos que mantienen la temperatura a 20, 22 grados y la humedad siempre está bien húmedo. Uno hace la prueba del puño y siempre salen las 3 gotas, 4, 5 gotas. Pero a veces está ácido, está por debajo de 6,5. Entonces uno va y revisa pues el lombricultivo y la lombriz pues muy flaquita, muy flaca, ¿sí? Y es eso, porque las personas pues les da miedo echarles cal, cuando le echan cal dicen que se mueren, lo que pasa es que no hay que echarles cal así pura, es como si a mí me bañaran con cal viva, pues eso me enfermo, se me quema la piel, los ojos, todo, hasta me puedo intoxicar con cal viva, es como si le echara uno eso a ella. No, la cal hay que hacerle preparados con cal. Es decir, recetas, cocinarle, ¿no? Cocinarle, hacerle ensaladas y ya en la ensalada se le echa melaza, cal y todo este cuento. Visto que eso, pues, en la medida de lo posible, vamos a ver si lo podemos replicar ya al tema práctico, o sea, hacer una práctica sobre esto como tal, ¿sí? Pues hay personas que los dejan en las canecas, que me parece también un muy buen método, una caneca de basura, una caneca de pintura, y ahí se puede producir el tema de la lombriz. Es muy buena práctica, a decir verdad, pero tener en cuenta este tema, ¿no? Que tiene que salir el agua por algún lado, porque pues a veces uno ve la caneca y la caneca no tiene por dónde sacar el agua, ya hay un problema, ya empieza a haber un problema, ¿listo? O que se mantiene destapado o medio tapado. No, eso pues no se tiene que mantenerse muy bien tapado y lo que les digo, constantemente estarles aplicando agua y buscarse los métodos de cómo medir esas tres variables, pH, humedad y temperatura. ¿Listo? Entonces, en eso consiste y pues vamos a hacer en la medida de lo posible, ya cuando nos empecemos a ver, vamos a hacer la práctica de esto, la práctica de todo este tema. ¿Sí? Yo vuelvo y les digo, les envío la presentación, estoy grabando el video, también les envío el video para que lo vean. ¿Listo? Y nos veríamos pues, yo creo que de hoy en 8, ya más tardecito les envío una invitación para una charla de Finagro. La charla de Finagro, toca hacer una inscripción previa y pues nos van a hablar de todo el tema de acceso a recursos, acceso a préstamos y de pronto algunos proyectos adicionales. No solamente va a estar Finagro, sino van a estar otras entidades, pues va a estar el SENA, no sé si va a estar el ICA, van a estar algunos representantes de temas de bancos y todo ese cuento. Entonces sería como una muy buena charla y contemplar la posibilidad pues de aumentar tu negocio. ¿Listo? Bueno, entonces nos veremos de hoy en 8. Ya les envío esto, ya les envío la presentación, el video y todo. Listo, no se les olvide firmar el listado de asistencia. Profe, Señora, una preguntita para lo del Fondo Emprender, ¿será que ya es posible Claro. para uno inscribirse, postularse para el Fondo Emprender? claro, sí, todos ustedes, yo creo que algunos de ustedes, no todos, ya tienen el curso de las 340 horas. Espérenme, ya revisamos. Espérame, ya te digo cómo se puede hacer acá. Y si necesitaría que me pases tu número de documento. Regálame un momentico. Y ya te digo y te averiguo el curso. Acuérdense que para acceder a los cursos al programa del Fondo Emprender, lo que se necesita es un curso mínimo de 200 horas en el tema agropecuario.
¿Listo? Y ustedes ya lo tienen. Ustedes tienen el del año pasado. ¿Listo? Algunos, pero no, pues bueno, digamos no todos. Entonces, uno se mete aquí por Google. En Google le dan certificado SENA. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Aquí, inicio certificado digital. No puedo ver, se me salió. ¿Y me regalas tu número de documento? 52 444 150. Listo. Vamos a mirar. Mira, este curso, emprendedor, y muchos ya lo tienen, ¿no? Emprendedor en cultivo de frutales semiperennes, y hay otros que tienen emprendedor en agricultura urbana. Voy a descargarte el certificado. Gracias, Yo profe. ya te lo envío. Gracias, profe. Ya lo Y, reviso. profe, y te encargo, digamos, que otros requisitos se necesitan, pues, para tenerlos todos. Pues la idea de negocio, ¿no? El proyecto. Ya tener está. El proyecto diseñado. Pues lo que tiene usted inteligente, la finca. Todos los costos, ¿no? Todos los Lo que costos tiene- presentados. Mira, esto, 340 horas. Si no sé si lo vean aquí. Sí, ahí ya lo vi. 340 horas. Y el programa, el Fondo Emprender exige mínimo 200 horas de formación. Y ustedes ya lo tienen. ¿Sí? Ya revisaron, por ejemplo, doña Ana ya revisó el de su merced, doña Limbania ya revisó el suyo. ¿Ya lo pudieron descargar? Doña Ana, si quiere, regálame su número de documento. O doña María, doña Mari Carlota. Quien quiera, Profe, el revisamos mío. acá. Yo, como no Sí, me voy ¿cómo mañana a es? descargar eso. ¿Cómo es tu número? Mi número de celular. 39 663 648. Listo, ya revisamos. El de doña Mari, el que salió, tiene varios, ¿no? Pero es este, profe. emprendedor en producción de plantas aromáticas y condimentarias. Vamos a descargar el certificado y también lo envío. Y ya te lo muestro, y ya doña Mari también tiene sus 340 horas. Doña Mari también puede hacer el curso perdón, meterse al programa del Fondo Emprender, ¿no? Entrar al programa del Fondo Emprender. Lo mismo que aparece. 340 horas, ¿listo? De formación. Entonces, eso es el año pasado, ¿no? El 2020. Salió en diciembre el certificado de 2020. Algunos hicimos el año pasado, y aparte eso tienen más, ¿no? Tiene por ahí, yo veo que doña Mari tiene otros adicionales. Tiene Sí, profe. uno de producción agropecuaria, este es de 192 horas. Este ya es de menos, pero pues ahí su merced tiene bastante, ¿no? Tiene bastantes cursos, Sí. tiene bastantes horas. Por Sí, ahí me profe, había entonces, dicho ¿cómo hago para sacarlos? bueno, entonces vuelvo y les coloco todo el procedimiento. Se meten a Google, ¿sí? Entran a Google. Y en Google digitan certificados SENA. Ahí digitan eso, ¿vale? Le dan Enter. Y el primer link que les bote, este primer link, se van ahí le dan clic. Y me redirecciona a esta página, mírenla bien, ahí me redirecciona. ¿Dónde debo yo digitar la cédula? Acá, donde diga número de documento. Ahí digito yo la cédula, número de documento. ¿Qué otro documento? El de doña María Limbania. Si estás por ahí, si lo tienes ahí a la mano. O doña Ana. ¿O quién más? Doña Lucy. Sí, doña Felia, no sé quién me quiera dar el número de documento para descargar esto, y ya lo envío al grupo, envío los certificados al grupo. ¿Quién más? Profe, el mío, 39 663 163. A mirar. Este es el que hicimos ayer, perdón, no, el año pasado. Emprendedor en agricultura urbana. Voy a descargarlo, ¿vale? Y también lo envío por el grupo. Ya lo revisamos, vamos a revisarlo. ¿Cuántas horas salió? Que casi todos son de 340 horas.
340 horas, ¿listo? Acá. Entonces también sirve para el fondo. Juan Carlos y González Moreno. Gracias, profesor. ¿Dónde? Mire, Ahora, el próximo año, así como dato adicional ya para despedirnos, el próximo año, estos certificados que van a salir ya para el curso que hagamos el otro año, y creo que, no sé si después lo reviso bien, pero no sé si también ya aplica, es que se van a manejar los cursos por módulos, ¿sí? Y si este curso, digamos, tiene 3 módulos, ese módulo que se maneja, cualquiera de esos módulos que se manejen, se manejan en otras carreras o otras cosas que dicta el CEP y otros programas. Por ejemplo, si abrimos aquí, esperen, y ya abro nuestro diseño curricular, listo, que es el de frutales, si mal no estoy, proyecto, no, ya les muestro, emprendedor, ya les digo, este es nuestro proyecto. Pues este no lo tiene, pero entonces aquí dice, aquí aparte de esto sale una cosa que dice módulo. Por ejemplo, aquí entre estos dos dice módulo, 3 módulos. Los próximos diseños van a salir así. Entonces, digamos que ustedes ya cursaron los 3 módulos conmigo, ya finalizando el 2022, ya a ustedes les sale el certificado, y esos 3 módulos, digamos que esos están en una carrera técnica del SENA, no sé, administración de empresas agropecuarias, y ese ya es un tecnólogo, y ese tecnólogo de administración de empresas agropecuarias exige 10 módulos, un ejemplo. Pero de esos 10 módulos, ustedes ya cursaron 3 conmigo. Entonces pueden homologar y pueden sacarla en menos tiempo. O incluso hasta con universidades, como créditos de 48 horas. Esto también va a tener validez para los créditos en la universidad. Que si alguien va a estudiar administración de empresas agropecuarias o incluso ingeniería agronómica o agronomía o algo así, y que esté por módulos y que esté por créditos, va a servir esto, van a servir. Entonces esa es como la novedad del SENA, ¿no? La novedad para el próximo año, que representa una ventaja. Entonces ya el próximo año, porque yo veo que todos ustedes han hecho ya bastantes cursos, pero pues esto ya, y me han hecho bastante la pregunta que pues debería también ya como servir de algo, ¿cierto? Y pues ya a partir del otro año eso es como una ventaja que ofrece el SENA. Me parece que es una muy buena noticia. Por ahí la profe Laura de la Fundación de la Mano por Soacha me estaba comentando que consiguió un contacto por allá con una universidad donde le dijeron que pues podían ustedes sacar un título universitario o tecnólogo, creo que es un título de tecnología con formaciones del SENA. Tendrían que llamarla, tendrían que hablar con ella y pues que les explique cómo es eso. Que algo así me explicó, como por encimita, no lo entendí muy bien, pero me dijo que más o menos estaban entre 400 a 600 mil pesos los costos de inscripción y el diploma y el acta de grado y todo esto para todas las personas que cumplan con más de 1200 horas en formación agropecuaria. ¿Sí? Entonces, digamos aquí, para el caso de doña Blanca, doña Luz y doña Ana, miren todo lo que tienen. Aquí por lo menos este curso es de 192 horas. Este es como de 80, y ahí va sumando, ¿sí? Este es de 60, ahí va sumando. Tiene artes, producción de huevo, este es de 340. El emprendedor en producción de agricultura urbana, otras 340. El que estamos viendo en estos momentos también es de 340. Ahí ya su merced va como en 1000, ya va más de las 1200 horas, la verdad. Ya va como más de las... Profe, una pregunta. Sí, ¿El técnico ambiental también me sirve para eso? claro. Tocaría revisar todo el Ah, tema de los módulos, ¿no? Y los créditos, pero sí. ¿Sí? Sí, sí. bueno, no. Técnico ambiental que ofrece el SENA y que también se dicta en Soacha. Sí. Sí, señor. Ese técnico ambiental tiene eso, tiene varios módulos de acá. Tiene varios módulos, por ejemplo, pero ya esperen, ya miramos. Aunque todavía no sé bien cómo se maneje, pero un módulo equivale a una competencia de aprendizaje. Por ejemplo, este. Digamos que el técnico ambiental tenga este módulo o este crédito. Manejar labores culturables no mecanizables según recomendación técnica y cultivo. Digamos que lo tiene.
Entonces ahí ya hay 48 horas que ya hizo, usted ya las hizo, ya no las tiene que volver a hacer. Entonces ya le queda a uno como más fácil o más rápido poder hacer ya el técnico. Sí, otro, programar cultivo agrícola según métodos y normativa. Digamos que el técnico ambiental tiene ese logro. ¿Sí? Y hay que revisar esto, hay que revisar que estén parecidos. Y pues ya una vez que ustedes estén cursando el técnico, que a propósito, pero bueno, ya se acabaron las inscripciones, pero en ese momento ustedes estén cursando un técnico ambiental, pues conocer esto, conocer el diseño curricular, apoyarse de todo el tema académico allá en el SENA y que les ayuden a homologar, hacer el proceso de homologación en coordinación académica del SENA, ¿no? De Soacha en este caso. ¿Listo? Y aquí este es el tercer módulo que podríamos hablar aquí, un tercer módulo, cosechar producto agrícola según especificaciones técnicas. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las ventajas que se ofrecen. Estos son nuestros resultados, que ya los habíamos visto en algún momento. Acordémonos que pues si en el momento que nos lleguen a hacer una auditoría, llegue el profe Bill o alguien más a hacernos la auditoría para nuestro curso, él les va a preguntar si ustedes tienen este diseño, que esto yo se los pasé a principio de año. Sin embargo, pues de pronto si quieren se los vuelvo a enviar. ¿Vale? Entonces ahí yo quedo comprometido para enviarles todo eso. Entonces ahí quedan pues como invitados ya les envío el link del evento que va a haber y nos veríamos de hoy en 8 nuevamente virtualmente, tal vez, ojalá pudiéramos, tal vez sea para cuadrar ya nuestra clase presencial en 15 días, ojalá pudiéramos ya. ¿Listo? Entonces muchas gracias, ya ahí como que me extendí un poco más, ya les envío la grabación y feliz tarde para todos, feliz fin de semana para todos, muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Buenas Bueno, tardes. Muchas gracias, profesor. Gracias. Que Dios le bendiga. A ustedes gracias también, muchas gracias por todo. Bueno, compañeros y compañeras, Dios los bendiga. Igualmente, también bendiciones para todos. Gracias, Carlotica. Igualmente para ustedes. Gracias, lo mismo.